Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 81 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Veo ahí que en esos grabados que tienes de background no está uno que me dieron a mí ayer, que es el del Día de los Abuelos, porque entiendo que o ayer o hoy es el Día de los Abuelos, entonces me dieron un dibujito. Pues creo que mis niñas no están enteradas. Les voy a decir para, para que te lleven un dibujo en los próximos días. Muy bien. De Muy acuerdo. bien. Hoy vamos a Sí. conversar sobre el artículo publicado esta Eso, semana. eso es lo que se llama chasing for compliments. Yo te digo que es Día de los Abuelos para que me traigas un regalo. Ujú. Sí, sí, porque igual a mí no me sirve de mucho en la pared, ¿verdad? Eso es, claro, Ok, te falta tiempo. no Ujú, todavía. ujú. Bien, vamos a conversar hoy sobre el artículo publicado en la página web alvarocedeno.com titulado Política y Amor. En resumen, el buen político busca el bien común. ¿Qué mueve a los políticos a buscar el poder? ¿Qué daño causa un mal estadista? ¿Cuáles son las necesidades de mayor impacto? Te lo dejo acá para que iniciemos esta conversación. Ok, ok. Suena, suena raro el título, Política y Amor. Si uno entiende el amor como la besuqueadera de pareja, ¿verdad? Que es muy bonita, pero que es una versión limitada del amor, ¿verdad? A mí me parece que una versión ampliada del amor es buscar el bien del otro. Es lo que hace un médico que siente su trabajo como una misión, busca el bien del otro, y un maestro que siente su trabajo como una misión, y un empleado público que está en una ventanilla y siente su trabajo como una misión, ¿verdad? Entonces, eso me parece a mí, con esa definición ampliada de amor, pues política y amor son complementarios. Es más, el amor debería ser una precondición indispensable del buen político. El amor debería ser la inspiración del buen político, el amor entendido como buscar el bien del otro. En este caso es buscar el bien común, porque cuando eres político estás afectando con tu trabajo a mucha gente, ¿verdad? Bien, Uno, estamos, ¿sí? no, estamos iniciando campaña política aquí en Costa Rica y lo que más llama la atención es ver un bosquejo de papeleta electoral con 27 candidatos a la presidencia. Y entonces, si utilizamos el título y el concepto de este artículo de Política y Amor para hacer un filtrado de cuáles son los candidatos más aptos para gobernar, nos deberíamos de abocar a la tarea de buscar cuáles son los que tienen mayor vocación para amar. Y entonces ahora que te escuchaba hablar me puse a pensar si, si para ser buen gobernante será necesario haber aprendido a amar, porque pues yo creo que el amar es innato, pero me parece también que uno puede educarse, ¿verdad? Y mejorarse en ese arte de amar como lo describes así de ampliamente, ¿verdad? ¿Qué perturba qué perturba la entrega a una misión? O sea, ¿qué perturba el amor? ¿Qué perturba la disposición de buscar el bien del otro? A mí me parece que hay una serie de rasgos personales que perturban eso, ¿verdad? Por ejemplo, la soberbia, me parece que por definición, ¿verdad? Soberbia es verme yo como la divina torta. La soberbia es una perturbación a la búsqueda del bien común. Un soberbio no puede buscar el bien común de nadie. ¿Ah? Un narcisista, que es otro grado de egoísmo, ¿verdad? Un narcisista se le va mucha energía buscando a ver cómo fortalece su imagen, cómo se ve, cómo lo ven sus seguidores y cómo lo ven sus enemigos y tal y cual, ¿verdad? No digo que un narcisista no pueda ser un buen buscador del bien común,
pero tiene una perturbación, sí, se le va un montón de energía por esa vía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo habría que ser? Bueno, primero, habría que ser generoso, que es todo lo contrario de ser soberbio, egoísta, narcisista. Habría que tener las manos abiertas. Ok, no voy a hacer ningún chiste porque me sonaría vulgar a mí mismo. Hay que tener las manos abiertas para dar, ¿verdad? Eh, eso, ¿quién lo dice? Puchica, pues desde Aristóteles, ¿verdad? Y la cosa que deberíamos nosotros pensar como votantes en estos momentos de 25, 27 candidatos a la presidencia es la siguiente. Yo me acuerdo, por cierto, que hace como unos 30 años yo estaba frito con el bipartidismo. Me parecía que el bipartidismo había llegado a lo que se llamó el plus, ¿verdad? Donde no me estorbaban los arreglos, los acuerdos entre partidos, porque los partidos son para que haya acuerdos entre ellos. Pero sí me estorbaba la forma como ignoraban ambos una serie de defectos que ya se venían cocinando en nuestro sistema político, en nuestro sistema democrático, y lo obviaban, lo miraban con los ojos de no ver, posiblemente, porque es más confortable manejar un país entre dos con unos cuantos defectos que faciliten la acción de los políticos. Ok. Y entonces, yo me acuerdo, seguramente que nadie me oyó, porque para los 4 lectores que tengo, como dice a menudo Fernando Durán Ayanegui, para los 4 lectores que tengo, pues no se hacía ningún impacto con lo que escribía, pero yo lo que decía era que las personas, los votantes reflexivos, deberíamos separarnos de la vinculación con los partidos políticos, porque esto de una cierta manera haría que los partidos políticos no pudieran contar con que nos tenían seguros y tuvieran que, por lo menos, respetar el juicio de los electores a la hora de decidir qué hacer. Eh, Creo que era bueno que los electores se separaran de los partidos políticos. Sigo pareciendo que es muy bueno que la gente llegue sin tener activado su sistema límbico, sino activando solamente su sistema prefrontal, el que toma las decisiones racionalmente, y que fueran a votar sin sentirse parte eh, de una afición, sin sentirse parte de una divisa. Eso daría mayor perspectiva de racionalidad a los votantes. Con lo que no contaba es que los que se iban a desvincular de los partidos eran los candidatos, porque ahora tenemos una gran cantidad de candidatos que están desvinculados de los partidos. ¿Por qué? Algunos porque los partidos no son nada, ¿verdad? Has oído hablar de partidos de alquiler. Toco la puerta, digo, yo tengo imagen, he hecho tales cosas, aquí vengo a ver cómo nos ponemos de acuerdo para que este partido me postule como presidente, como candidato a presidente de la República. Eso no le conviene al país, le conviene la frialdad objetiva de los votantes, pero le conviene también o que haya partidos políticos que le exijan al candidato, ¿verdad? O que se invente una nueva forma, que no la veo, pero no quiere decir que no pueda concebirse, de que personas se puedan vincular a la política sin necesidad de pasar por las ordalías por las que el Código Electoral hace pasar a los candidatos y a los partidos para postular candidatos. Fíjate que hace unos años hubo una iniciativa que no se formalizó ni prosperó, pero era una iniciativa para tratar de eliminar el requisito de los partidos políticos como vehículo para aspirar al poder. Entonces, que un ciudadano pudiera
directamente candidatearse para aspirar al poder. Y uno de los argumentos en contra de esa tesis era el riesgo de que una persona con mucho dinero mal habido para gastar se candidateara para la presidencia de la República y, bueno, con mucho dinero uno puede llegar lejos en una campaña electoral y que pudiéramos tener de presidente a una persona que está acostumbrada a actividades ilícitas. Y entonces aquella tesis quedó en el camino. Pero estamos en un escenario donde eso es totalmente posible, aún con partidos políticos de alquiler, ¿verdad? Que son unos cascarones Claro. viejos de hace décadas, que son Ujú, zombies ujú, jurídicamente, que no tienen vida, pero cualquiera los puede utilizar para aspirar al poder. Y ujú. en este momento, tener 27 candidatos a la presidencia quiere decir que hay una dispersión de partidos tan alta que con un porcentaje relativamente bajo de votos válidamente emitidos, una persona se puede meter en la segunda ronda electoral y ahí Sí. sí, moneda al aire para, Ujú, para alcanzar la presidencia. Y lo que más me preocupa en este momento es que si hacemos un repaso de los 27 candidatos y candidatas, porque sí me llama la atención que 5 de estos 27 sean mujeres. ujú. Eh, Creo que hay gente que nunca ha estado ni 60 segundos en un cargo público. Ajá. Ujú. Y si nunca ha estado en un cargo público, me atrevo a asumir que no tienen ni idea de lo que es el principio de legalidad. Y si no saben lo que es el principio de legalidad, creen que la presidencia de la República es lo que el populacho cree que es la presidencia de la Exacto. República. Y nosotros tenemos una fantasía con la presidencia de la República, porque nosotros vemos al presidente, no sé, ¿cuánto vemos al presidente nosotros? Tal vez en promedio como medio minuto al día, ¿verdad? Entonces, cada mes lo vemos, lo escuchamos, lo leemos unos 15 minutos en un mes, Ujú. ¿verdad? Y juzgamos, criticamos y nos informamos a partir de esos 15 minutos al mes que le vemos al presidente. Pero no vemos las otras 23 horas y 59 minutos y medio de cada día que el presidente es presidente y toma decisiones, todas difíciles, todas con costos y beneficios, todas con una carga ideológica, todas con muchísima presión de unos grupos de interés y de otros, todas en un contexto internacional, todas en un contexto de crisis quizás más amplias que la sola decisión que tiene que tomar y constreñido por el principio de legalidad. Sí. Que ya lo menciono por segunda vez y entonces aprovecho para explicarlo, aunque lo hemos dicho varias veces en otros episodios. El principio de legalidad es un principio jurídico que rige a la administración pública y que dice que un funcionario de gobierno o del Estado está obligado a hacer lo que la ley le manda y no puede hacer nada más que eso. Entonces nosotros, que somos sujetos privados, estamos regidos por el principio de autonomía de la voluntad que dice que uno puede hacer cualquier cosa que no esté prohibida. Y estos dos principios están en una franca oposición, ¿verdad? Mientras yo puedo hacer todo lo que no esté prohibido, el presidente solo puede hacer y lo tiene que hacer obligatoriamente lo que está mandado en la ley. Entonces no puede quitarle presupuesto al Poder Judicial, porque eso está en la Constitución. Y no puede quitarle presupuesto a la educación pública, porque eso está en la Constitución. Y al final de todo lo que la ley lo constriñe a hacer, le queda 1.5% del presupuesto nacional con el que tiene que ver Sí, si sí. hace un puentecito por aquí o si compra unos instrumentos musicales por allá, y eso es todo lo que hay, ¿verdad? Ujú. Y entonces, como tenemos esa fantasía de creer que la presidencia de la República es lo que percibimos en medio minuto al día, hay un montón de gente que dice, ay, yo también puedo, Ujú. yo puedo, yo puedo. Es más, es como si tuviéramos un furgón atravesado en la General Cañas y está obstruyendo los 4 carriles y entonces uno dice, ¿quién me puede ayudar a orillar este furgón? Y entonces tal vez haya un par de camioneros por ahí en el camino que digan, deme, yo se lo acomodo. Pero
si no hubiera un par de camioneros que saben cómo orillar un furgón, tendríamos que buscar a alguien que improvise y quién sabe a qué costo, ver cómo se hace para orillar un furgón, ¿verdad? Entonces eso me parece que es delicado y complicado. Tú nunca vas a comprar una silla y se la compras a alguien que está haciendo su primera silla, ¿verdad? ¿Quién sabe un ebanista cuántas sillas tiene que hacer antes de decir, esta se podría vender? ¿Verdad? Entonces, de una persona que ya fue diputada, y una persona que ya fue ministro, y una persona que ya fue director en una institución pública, una persona que al menos tiene esa sensibilidad por el principio de legalidad y por todas estos constreñimientos que implica la ley de la gobernanza, uno dice, bueno, hey, esta persona está preparada, ¿verdad? Tiene la experiencia, pero hay un montón que a mí me parece que son charlatanes. Y eso es muy difícil de decir porque tampoco puedo señalar con un dedo quiénes me parecen charlatanes y quiénes no, sin entrar a fondo a ver cuál es el perfil de cada una de las personas aspirantes. Ahí es bien interesante la tarea que tenemos los votantes, ¿verdad? El Tribunal Electoral, a mí me llama mucho la atención, me simpatiza que el Tribunal Electoral con gran vehemencia y con gran pedagogía llama a votar, porque es que el sustento de la democracia es que la gente vote y que vote bien. Y votar bien no quiere decir, desde luego, votar a ganar. Votar bien quiere decir votar para que un equipo de personas con probabilidades de contribuir al bien común llegue a conducir el país, ¿verdad? Me preocupa cuando se ve la campaña electoral y ahora cada vez menos. Antes, cuando eran las campañas electorales, aquellas de gran entusiasmo, porque eran los verdes y los azules, eh, no se diferenciaban entre una final de campeonato, entre Saprissa y Alajuela, ¿verdad? La gente venía con vehemencia a querer que ganara la divisa de su equipo, no importa por qué ni para qué. Y eso yo creo que ya se superó. O sea que creo que estamos en ese aspecto mejor. En otros aspectos estamos peor. Por ejemplo, la multitud de partidos. Seguimos con el gran problema de la selección de los candidatos a diputados. Nosotros no votamos por diputados. Eh, Nosotros lo que hacemos es lo que hace el comprador de pejibayes que va al mercado y se encuentra, le ponen los pejibayes en una bolsilla y le ponen dos brillantitos y robustos encima y él se lleva la bolsa de pejibayes y debajo vienen lo que llamaba don Pepe Figueres, los diputados que salieron güeros, ¿verdad? Porque cada vez salen más güeros. Don Pepe le decía diputado güero al que iba por un partido y en el camino se ponía crítico, se ponía a ejercitar el pensamiento crítico y entonces don Pepe decía, no, es que ese me salió güero, ¿verdad? Salen güeros y se salen y hacen, ¿cómo se llama? Facciones unipersonales y todo eso, ¿verdad? Pero además pueden salir diputados perniciosos, ¿verdad? En estos momentos, un diputado que no tenga la robustez moral como para darse cuenta del peligro que representa para el país y para la región el narcotráfico, puchica, es que nombrar un diputado así es como prestarle una 45 a un niño de 5 años, ¿verdad? Ok, no estoy soñando, ¿verdad? No soy García Márquez, no estoy inventando cuando lo llevaron a conocer el hielo. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué debería hacer el votante? ¿Cómo hacemos para que tenga criterios, verdad? Bueno, a mí me parece que un criterio es distinguir cuánta, cuánta noción tiene el candidato o el partido que lo está postulando para ser eficaz desde el punto de vista de la acción. Tiene 4 años, que son muy cortos. Cuando es un presidente o alguien que nunca ha sido presidente, se le va un año en entender cómo es la vaina y luego al año y medio y tal ya empiezan
los fuegos electorales y se le fue el tiempo. Y hay que hacer, ahora hay que hacer, antes era voluntario, ahora hay que hacerlo, un programa de gobierno. Y entonces uno debería ver los programas de gobierno, no para ver si son lindos o si suenan bien, uno debería ver a cuántas cosas se está comprometiendo el partido o el candidato. Mira, si se compromete a más de 5, es un charlatán. Es imposible hacer más de 5 cosas. Se logran muy pocas cosas en 4 años de gobierno. Eso me lo llamó a la atención hace muchos años, por primera vez, un hombre que sabe mucho de acción eficaz, que es Eduardo Lizano. Más de 4 o 5 cosas, estás perdiendo el tiempo si las vas a poner en un programa de gobierno. Bueno, entonces, claro, yo quisiera ver cuáles son las 4 o 5 cosas que están poniendo en el programa de gobierno, ¿verdad? A mí me parece que la emergencia climática, si no está en el programa de gobierno, ese programa de gobierno me parece a mí que es desechable. Me parece que el enfrentamiento de esta pandemia y de las que vienen, porque no nos hagamos la ilusión de que cuando terminemos esta pandemia se acabaron las pandemias, ¿verdad? Estamos en una situación conectada con la emergencia climática que hace que la probabilidad de nuevas pandemias crezca, ¿verdad? Entonces, allí hay una función de salud pública que no es solo hospitales, sino también prevención, una función y de educación como parte de la prevención, una función de salud pública que tiene que ser singular, no puede ser lo mismo de antes, ¿verdad? ¿Ok? En tercer lugar, ya es dolorosa la exclusión, y no solamente la exclusión de las personas que no tienen suficiente ingreso para vivir una vida de bienestar económico mínimo, sino la exclusión de las oportunidades. Y en ese sentido, en la exclusión de las oportunidades, el Estado está excluyendo de oportunidades equitativas a todos los estudiantes de la educación pública, porque la diferencia que hay entre educación pública y educación privada es abismal, y la diferencia que hay entre una educación pública con resultados satisfactorios y lo que estamos obteniendo es abismal también. O sea que ahí está el tercer tema. Y el cuarto tema que yo revisaría es de qué manera el programa de gobierno se compromete a revitalizar el sistema político. Porque el sistema político no mejora por sí solo. El sistema político es como un jardín, hay que cuidarlo. Eh, librado, librado a la espontaneidad, dice Peter Drucker, solo malezas salen en una empresa y en una familia y en un país. Y entonces el sistema político debe ser revitalizado. Aquí aplaudimos porque la gente vota y entiende y lee y se informa. Pero eso es democracia electoral, nada más. Faltan cosas. Falta democracia civil. Falta la posibilidad o falta la concepción de cada uno de nosotros como ciudadano para que cuando se ponga en relación con los entes públicos no se sienta pedigüeño. Hay una amplia cantidad de personas que se sienten pedigüeñas ante la administración pública porque se da lo que se llama en psicología la locura de dos, folía de, la locura de dos. Yo me siento rey absoluto y entonces el otro se siente vasallo despreciable. Esa cosa tiene que ser equilibrada y los servidores públicos tienen que tener conciencia de que son servidores y los ciudadanos que llegamos
a tocar la puerta de las entidades públicas, tenemos que entender que somos dignos merecedores del servicio que nos dan. ¿Cómo es posible, Álvaro, que las dificultades que hay para crear una pequeña empresa en Costa Rica sean tan notorias, tan amplias, y de vez en cuando lo que encuentres es un manifiesto de una cámara empresarial diciendo es que deben reducirse las dificultades para crear empresas, pero ¿por qué no como población que necesita eso para para la reanimación económica del país? ¿Por qué no podemos golpear la mesa, alzar la voz, porque no nos sentimos dignos merecedores, dignos clientes, dignos usuarios de los servicios públicos? Eso es democracia civil. Yo quisiera saber cuántos de los candidatos entienden qué es lo que quiere decir democracia civil, ¿verdad? Y bueno, hay otra, otro ejercicio de la democracia que es importante que lo tomemos en cuenta a la hora de revitalizar el sistema político, y es la democracia social. No puede ser que nuestra curva de Gini se haya ido, la curva de Gini mide la desigualdad en la distribución del ingreso. Yo no creo que todo el mundo tenga que tener el mismo ingreso, pero sí creo que hay distancias abismales entre lo que tienen, ganan unos y lo que tienen, ganan otros. Generalmente por problemas de oportunidades que no tienen los que están en la escala más baja del nivel de ingreso. Eso hay que tratarlo. Eso hay que tratarlo. ¿Verdad? Yo me acuerdo cuando surgió la Reaganomics, la economía de Reagan, ¿verdad? Era la teoría del derrame, ¿verdad? Hagamos crecer a los que tienen mucho y entonces se va a derramar, se va a derramar trabajo secundario, se va a derramar creación de algunas plazas y tal y cual. No, hombre, la teoría del derrame es ofensiva para una sociedad que crea en el bien común. Ya. Muchas, muchas cosas salen de eso que dijiste, ¿verdad? Lo primero es que esta va a ser la primera campaña de la historia que es 100% digital. No hay plazas públicas, no hay grandes concurrencias de personas haciendo proselitismo. El proselitismo todo va a ser por redes sociales. Y entonces el problema es que en redes sociales, vuelta a la fantasía del medio minuto al día, en medio minuto un candidato puede pintar muy lindo, ¿verdad? En un video bien hecho, con una música de fondo que uno hasta se va emocionando, donde lo va escuchando, ¿verdad? Diseñado para generar ese tipo de reacción en el electorado. Cuando Donald Trump fue candidato en el año 2016, utilizando herramientas de Google y de Facebook, hicieron un mapeo de todo el electorado estadounidense y los clasificaron en 800 nichos diferentes de votantes y crearon contenidos digitales para cada uno de esos 800 nichos. Entonces, tú veías un anuncio y era muy parecido al que yo veía, pero al mío le cambiaban 3 palabritas que me enganchaban y al tuyo le creaban unas palabritas que te enganchaban a ti. Y entonces así logró crear una masa crítica de votantes que ni siquiera era una mayoría, pero era una masa crítica en función a los estados clave, y ganó la presidencia una persona que es más que un charlatán. Yo creo que es una persona Nocivo. absolutamente perversa, ¿verdad? Perversa, malintencionada, con deseo de destruir para poder lucrar. Eh, y ante eso estamos amenazados en una campaña digital como esta. ¿Qué es lo que va a hacer que el electorado tome decisiones? Yo quiero creer, por lo menos elaboro la hipótesis, de que la agenda podría ser ese disparador que haga que una masa crítica de votantes elija a unos candidatos que vayan a una segunda ronda y que de esos dos haya uno que resulte electo a partir de la agenda que elabore. Y esa agenda es una agenda totalmente
construible, diseñable, la podemos formar, la podemos formar entre varios, la podemos formar entre muchos, la podemos formar entre todos. Y yo creo que la agenda más efectiva que podríamos diseñar es una agenda que esté anclada en el bien común. Entonces, este es un momento clave en la historia de este país donde sería interesantísimo poder elaborar respecto al bien común y a la posibilidad de que de ahí florezcan temas de una agenda para sumar esos 4 o 5 temas que dijiste que Eduardo Lizano ha recomendado en algún momento, que con eso basta, porque la verdad es que ningún gobierno puede hacer más de 4 o 5 cosas en los 4 años que se le encargan. Ahora, sería interesante que las 4 o 5 cosas que haga el próximo gobierno sean de altísimo impacto por décadas para una inmensa mayoría de habitantes de este país y ojalá más allá. Escuché el otro día en la Feria del Agricultor, dos señores estaban hablando y uno le dijo a otro, vea, si usted no quiere tener pinta de ladrón, no se mete en política. Y yo dije, qué jodido, qué complicado el lugar a donde nos metimos y el lugar a donde nos metió la prensa, donde la opinión pública respecto a un funcionario que ejerce un cargo político es que esa persona es criminal. Complicado, porque eso, ¿qué es lo que hace? Ahuyenta a las mejores personas que no quieren exponer su reputación, pues aunque son honestas, transparentes, impecables en su gestión, van a salir del cargo unos años después con la etiqueta de ladrones. Y a esa etiqueta creo que no le gusta a nadie, ¿verdad? Sobre la exclusión, mira, a mí me parece que mucho se ha hablado sobre la brecha educativa y creo que es hora de que cambiemos esa narrativa. Porque una brecha educativa es cuando hay una distancia entre un sistema y otro, un modelo y otro, la educación pública y la educación privada. Pero estos 2 años de pandemia, más el año anterior de huelga, creo que nos han revelado que lo que hay no es una brecha, es una ruptura, ¿verdad? Y entonces, hoy en día, las oportunidades que surgirán en el futuro de una persona formada en la educación privada deben ser 10 veces mayores a las creadas en el sistema de educación pública. Y es injusto que una inmensa mayoría de la población no tenga la posibilidad de tener educación de calidad privada. Y entonces esa injusticia tenemos que rectificarla, porque mientras no la rectifiquemos, la exclusión se va a continuar profundizando y la desigualdad también, ¿verdad? Está clarísimo que en los últimos 30 años las personas que más tenían hoy tienen muchísimo más. Y puede ser que las que menos tenían no tengan mucho menos, porque no es un juego de suma cero. Pero la distancia entre aquellos que tienen y aquellos que no es cada vez más amplia y eso genera un malestar creciente y genera una sensación de que aquí el bienestar se ha privatizado. Y eso es algo que deteriora muchísimo a la nación como todo, a la nación como entidad, ¿verdad? Bueno, y creo que también algo que debí haber mencionado cuando hablé de la agenda es el hecho de que si uno identificara 1, 2 o 3 cositas, voy a mencionar solo una, que desencadenaran una gran cantidad de cambios que podrían hacer mejorar muchas circunstancias de nuestro entorno socioeconómico, sería muy interesante ver si eso es como un punto álgido de acupuntura donde metemos una agujita y soltamos una gran cantidad de energía y de tensión que está acumulada. Me parece que lo que mencionabas de la dificultad de constituir una empresa en este país es algo que deberíamos de atender con ojo de acupunturista, ¿verdad? Si nosotros lográramos mejorar la competitividad de este país significativamente los próximos 8 años y digamos que tuviéramos una meta muy ambiciosa de ser el país más competitivo de América Latina para hacer negocios, ya eso te suelta una enorme cantidad de trabas que hay en el sistema, ¿verdad? Nosotros, a pesar de que tenemos 2 años de experiencia pandémica,
seguimos teniendo leyes laborales que tienen 80 años de existir. Ujú. Y entonces eso dificulta muchísimo la contratación de la mente de obra necesaria para hacer unos trabajos para los cuales no es necesario un contrato permanente de 40 horas con garantías sociales. Por supuesto que hay que tener garantías, definitivamente, y hay que tener, y hay que realizar todas las obligaciones que implica la ley. Pero si hoy en día hay una persona que me puede aportar muchísimo valor con una hora de trabajo al día, yo quiero contratarla por una hora al día con un contrato que tuviera la flexibilidad del caso, y en este momento nuestra legislación no nos ofrece algunas flexibilidades, ¿verdad? Nos estamos adentrando muy rápidamente a un escenario donde la digitalización y la inteligencia artificial y algunas otras herramientas tecnológicas van a hacer que una persona en muy poco tiempo con una herramienta generen un enorme impacto. Y tenemos que prepararnos para eso, porque si no nos preparamos para eso, nos van a sacar ventaja otros países que nos van a hacer rezagarnos y perder toda la ventaja que hemos logrado en los últimos años. Así que yo diría que buscar bien cuáles son esos puntos de acupuntura de la agenda para la campaña electoral en la que ya estamos metidos es absolutamente pertinente. Muy bien. Me parece que hemos estado un poco en una sesión anatomopatológica, señalando de qué se murió o de qué está tan enfermo el paciente. Y me parece que eso es parte de lo que hay que hacer con el sistema político, con el sistema electoral, con las próximas elecciones, pero no es todo lo que hay que hacer. Yo siento, y aquí concluiría yo, que el sistema es mejorable, el país, la población, el electorado ha sido capaz de escoger en circunstancias difíciles lo que le conviene al país. Es un electorado, no es un electorado ignorante, no es un electorado, tal vez lo veo yo como un poco resentido. Y ahí es donde me parece que deberíamos tratar de que el resentimiento no nos nublara, ¿verdad? Que la indignación, que se llamaba en Europa hace algunos años, que la indignación no nuble nuestras decisiones. La otra cosa es seguir insistiendo en encontrar vías para mejorar el sistema político. Eh, Hay que movilizar eh, personas con opiniones significativas, conocedores del asunto, y hay que movilizar apoyo. Si al país lo juzgaras por las ideas que se publican y que circulan, tendríamos 100, porque este es un país con ideas, con personas que tienen mucha madurez, muchísima experiencia. Álvaro, en, en Costa Rica, hablar de democracia, hablar de sistema político, no es hablar de algo que nos sea ajeno, es hablar de algo en lo que hemos vivido, y las personas que lo han estudiado, pues saben lo que estudiaron y saben también lo que sorbieron desde su niñez. Este es un ambiente donde cuando hablamos de sistema político, de sistema electoral, de democracia, no estamos hablando de entelequias, estamos hablando de realidades imperfectas, sí, mejorables, sí, con recursos para mejorarlas. Claro que tenemos los recursos para mejorarlas. De momento, yo creo que cada uno de nosotros tiene el instrumento, pero como que todavía no damos la nota consonante, pero un día daremos la nota consonante y conseguiremos llevar adelante estas reformas que hay que hacer para que esta democracia sea lo que debe haber sido y lo que fue en algún tiempo, una democracia ejemplar, una democracia eficaz. Yo para terminar diría que en los últimos 50 años solo hemos elegido
a un presidente que ya tuvo experiencia presidencial. La tendencia y lo que fue la ley por muchos de esos 50 años es que siempre elegimos presidentes primerizos que tienen que entrar a cumplir con una curva de aprendizaje sobre lo que es el ejercicio de la jefatura de Estado, y esa curva de aprendizaje suele acarrear costos, ¿verdad? Entonces es muy importante que la persona que resulte electa ojalá tenga un equipo de gobierno que tenga experiencia en gobernanza, estudios en gobernanza, que tenga técnica de gobernanza, que tenga apertura y amplitud en el manejo de mejores prácticas y políticas públicas al estilo de la OCDE, ¿verdad? De la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Pero como ciudadanos, como ciudadanía, no somos primerizos. Tenemos múltiples generaciones de experiencia en el ejercicio de la ciudadanía. Y aunque el gobierno fuera pésimo, la ciudadanía puede suplir y suplantar y subsanar las deficiencias de un gobierno pésimo. Pero lo mejor sería si pudiera haber una conjunción entre un gobierno, ojalá competente, y una ciudadanía, ojalá enganchada con la responsabilidad del futuro y de la prosperidad de la nación completa, ¿verdad? Y creo que dejamos muy tangencial el tema del bien común y me gustaría que volviéramos en algún otro episodio, porque ahí creo que está, ese es el elemento fértil de donde deberían de brotar las flores y los árboles más robustos para construir la mejor versión de Costa Rica, ¿verdad? Ese jardín que anhelamos y al que todos tenemos derecho, pues podemos construirlo, y creo que el sustrato está en el bien común. Así que me gustaría que lo dejáramos pendiente. Bien. Muy bien. Bueno. Terminamos entonces. Qué bueno. Que tengas un buen resto del día. Gracias, igualmente, y estamos al habla. Chao. Chao.